Para comenzar con la resolución de este problema, es necesario hacer un diagrama de cuerpo libre. Podríamos descomponer en diferentes vistas este problema, pero también podemos apreciar que se encuentra en dos dimensiones. Entonces, con estas dos dimensiones va a ser suficiente para poderle dar solución. Si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre, vamos a tener algo más o menos así. Primero, aquí vamos a tener la viga, aquí como se muestra, y en este extremo vamos a tener el corte. Hay que recordar que si nosotros estamos analizando estos puntos de análisis, tenemos que hacer un corte que pase por esos puntos. Y entonces estos puntos se quedarían de la siguiente manera. Aquí en esta parte superior vamos a tener a A, en esta parte inferior vamos a tener a B y en esta parte central vamos a tener a C. También es importante que en este diagrama de cuerpo libre nosotros representemos las cargas. Estas cargas quedarían de la siguiente manera. Tenemos una carga vertical, así como se aprecia, y aquí le vamos a llamar fuerza de 14 kilonewtons. ¿Qué otra cosa conocemos? Nosotros conocemos la carga que hay en este elemento, que es el cable. Y entonces vamos a dibujar esta carga de la siguiente manera. Vamos a llamarle fuerza BD. Y a esta carga, pues sabemos que va a tener un valor de 10.4 kilonewtons. Hasta aquí son las únicas cargas que nosotros conocemos. Seguramente se están preguntando si es necesario sacar las reacciones de este elemento, y la respuesta es que no. Recuerden que si el elemento se encuentra en equilibrio, entonces podemos tomar las cargas que hay a la izquierda del corte o a la derecha del corte. En este caso, yo estoy tomando las cargas hacia la derecha de este corte. Y listo. Ahora va a ser necesario que nosotros obtengamos cada una de las reacciones. Pero atención, esta carga que nosotros tenemos de manera diagonal, podríamos descomponerla en X y en Y. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tener fuerzas paralelas y perpendiculares a nuestra sección y poder ver qué tipo de esfuerzos están actuando sobre esta. Entonces, eso quiere decir que aquí vamos a tener una fuerza de manera vertical que en esta ocasión yo le voy a llamar fuerza en Y. Mientras que a partir de aquí voy a tener una fuerza hacia la izquierda a la cual yo le voy a llamar fuerza en X. Ahorita los vamos a conocer. Y listo. Ahora vamos a poner las reacciones que están actuando en nuestro corte. ¿Y cómo quedarían estas reacciones? Primero, tenemos una fuerza Y que va hacia arriba, pues vamos a poner una fuerza Y' que va hacia abajo. Lo vamos a poner como fuerza Y'. Tenemos una fuerza X hacia la izquierda, pues vamos a tener como reacción una fuerza en X hacia la derecha. Después, esta fuerza en Y, como podemos apreciar, me va a provocar una flexión. El elemento va a tender a flexionarse hacia arriba. Entonces, esta flexión va a venir ¿en qué sentido? Va a venir en sentido antihorario. Por lo tanto, es necesario que nosotros pongamos esa flexión como reacción en sentido horario. Y vamos a ponerlo así, y a este momento de flexión le voy a llamar M con subíndice Y, ya que me lo está provocando la fuerza en Y. También, ¿qué otra cosa vamos a tener? Esta carga de 1.4 va hacia abajo. Entonces, quiere decir que yo puedo colocar una reacción que va a ir hacia arriba. Y esta es de 1.4. Y de manera similar, si observan, esta carga va a tender a flexionar el elemento hacia abajo. Entonces, ¿cómo va a girar el elemento? Va a girar en sentido horario, pues nosotros debemos de poner una reacción que venga en sentido antihorario. Y a esa reacción o a ese momento le vamos a llamar, de hecho no es 1.4, es 14. Aquí también es 14. Vamos a tachar esto, o no, vamos a dejarlo así,
Mejor si vamos a borrarlo porque después nos vamos a confundir. Recuerden que todo esto es 14. Y listo. Ahora bien, yo ya tengo todas las reacciones de este elemento y hay que recordar que cada reacción me va a provocar un esfuerzo. ¿Qué tipo de esfuerzo? Pues necesitamos ver cómo están actuando estas fuerzas en función de mi plano de corte. ¿Qué esfuerzos vamos a tener nosotros entonces? Pues primero vamos a tener un esfuerzo, ingenieros, que va a ser el siguiente. Tenemos esta carga Fx que podemos ver que es perpendicular al plano. Entonces, cuando la carga es perpendicular al plano, me va a producir un esfuerzo axial, que es carga entre área, y en esta ocasión la carga se llama Fx y el área, pues vamos a dejarlo nada más como área, porque todavía no la conocemos. Nos vamos con la siguiente carga. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener una fuerza que es paralela al corte. Y cuando las fuerzas son paralelas al corte, estamos hablando de esfuerzos cortantes. Seguramente se están preguntando si estos esfuerzos cortantes, ya que van en sentido contrario, se podrían restar. Y la respuesta es que sí. Podríamos restarlos. Es más, podríamos factorizar las fuerzas, o más bien, factorizar las propiedades geométricas y dejarlo en función de las fuerzas que se están restando. Pero como vamos iniciando con el estudio de la mecánica de materiales, no lo voy a hacer. Voy a poner cada uno de estos esfuerzos. A este sigma le vamos a llamar 1. Entonces, esta carga que es paralela a mi plano es un esfuerzo cortante y lo vamos a representar como la carga cortante, que es Fy', multiplicado por el primer momento de área y lo vamos a dividir entre el momento de inercia y el espesor. Aquí le vamos a llamar tau 1. Después vamos a ver que tenemos otro esfuerzo cortante provocado por la carga de 14 kN. Entonces, a este esfuerzo le vamos a llamar tau 2 y va a ser la fuerza de 14, vamos a ponerlo así, que multiplica al primer momento de área y va a estar dividido entre el momento de inercia y el espesor. Después, ¿qué otra carga tenemos? Tenemos estos dos momentos de flexión, los cuales, claro que se podrían sumar o restar según convenga, pero vamos a poner de uno por uno. Entonces vamos a tener que la flexión es un esfuerzo o provoca un esfuerzo de flexión, el cual es un esfuerzo normal. Por lo tanto, lo vamos a poner como sigma 2 es igual a m. ¿Cuál m primero? Es my por la distancia del eje neutro al punto de análisis entre la i. Y después vamos a tener que sigma 3, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a esta reacción que pusimos al final, que es m con subíndice de 14 por c, y esto va a ir dividido entre i. Cada uno de los esfuerzos que acabamos de obtener me están generando, o mejor dicho, cada reacción me está generando un esfuerzo. Entonces, ahora, ¿qué podríamos hacer? Pues vamos a encontrar las fuerzas y las propiedades geométricas de cada uno de estos elementos. Vamos a comenzar con la fuerza en X y la fuerza en Y porque realmente no conocemos sus magnitudes. Y para ello me voy a auxiliar de las siguientes dimensiones. Vamos a poner un pequeño triangulito aquí en esta carga que es diagonal y vamos a poner las distancias de los ejes. Es decir, sabemos que la distancia vertical es de 0.75, es la distancia vertical del lazo, y la distancia horizontal pues es de 1.5 más 0.3, vamos a tener que es de 1.8. Todo esto está en metros. Y entonces, para poder hacer esa descomposición, también va a ser necesario encontrar la hipotenusa de ese triángulo que acabamos de formar. Y esa hipotenusa va a tener un valor de 1.95. Vamos a ponerlo como 1.95. Y listo, Inges. Ahora, ya tenemos la hipotenusa, pues vamos a descomponer esas cargas. Por lo tanto, yo voy a decir
que la fuerza en Y, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual al cateto en la dirección que quiero encontrar la fuerza, que es la fuerza en Y. Ponemos la magnitud del cateto en Y, que es de 0.75. Y después lo vamos a dividir entre la hipotenusa, que es de 1.95. Y esto lo vamos a multiplicar por la magnitud de la resultante, que es de 10.4 kilonewtons. Entonces, ingenieros, al nosotros multiplicar esos 10.4 por 0.75 y dividirlo entre 1.95, vamos a tener una fuerza de 4 kilonewtons. Vamos a ponerla como 4 kilonewtons. Algo similar vamos a hacer con la fuerza en X, es decir, vamos a poner la componente en X de este triángulo, que es de 1.8, entre la hipotenusa, que es de 1.95, y lo vamos a multiplicar por la magnitud de esa carga que acabamos de obtener. Entonces, 1.8 entre 1.95, y a eso le vamos a sumar, no es cierto, lo vamos a multiplicar por 10.4, lo cual me va a dar como resultado 9.6 kilonewtons. Y listo. Estas son las fuerzas que nosotros tenemos tanto en X como en Y. Ahora vamos a calcular las propiedades geométricas de esta sección. Vamos a comenzar con el área. El área, ingenieros, ¿a qué va a ser igual? Pues aquí me están dando la sección. Entonces, sabemos que va a tener una altura de 200 milímetros. Y esto lo vamos a multiplicar por 150 de la base de la sección, así como se aprecia. Entonces, vamos a tener el valor del área igual a 30.000 milímetros cuadrados. Vamos a ponerla como 30.000 milímetros al cuadrado. Después, vamos a obtener el momento de inercia. El momento de inercia, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a 1/12 de la base. ¿Cómo sabemos cuál base tenemos que considerar para obtener el momento de inercia? Ya que la base podría ser este valor de 150 o este valor de 100. Y esto es muy simple. La base va a ser la arista que lleve la dirección del momento. Es decir, hay que recordar que el momento es un producto vectorial. Es decir, es un producto cruz de la fuerza y del vector de posición. Entonces, si nosotros apreciamos, vemos que la fuerza en qué dirección va. Suponiendo que nosotros ponemos en el eje vertical, ponemos la dirección Y, y en el eje horizontal ponemos la dirección X, entonces observen, pues el momento va a ser igual a ¿qué? A la fuerza, la cual va en la dirección Y, por la distancia. ¿Y la distancia en qué dirección va? En la dirección X. Entonces va por X. ¿Qué quiere decir esto? Que el momento va a venir en dirección Z. Ese momento o esos momentos están saliendo o llevan una dirección de nuestra pantalla. Por eso es que nosotros lo estamos indicando con una flechita. Imagínense que aquí realmente viene la dirección del vector como si viniera un puntito. Hay que recordar que los vectores nosotros los podemos representar algo más o menos así, miren. Podemos poner la dirección del vector y después ponemos, aquí está, la indicación de que esto es un vector. En este caso, nosotros sabemos que este vector va en la dirección Z, y como nosotros estamos viendo el plano XY y no el Z, entonces por eso es que nosotros vemos los vectores solamente así, como si esto tuviera un puntito, así como se muestra aquí. Y listo. Aquí podemos apreciar que realmente así es como se vería el vector. Pero bien, eso es otra historia. Lo que vamos a hacer a continuación es, entonces, sacar el momento de inercia. Pues ya vimos que el vector va en la dirección Z. Pues, si nosotros ponemos esta sección, vamos a ver que esta dirección en la sección va a ser la dirección Y, que es esta distancia de aquí, es la misma que hay de aquí hasta aquí. Entonces, eso quiere decir que
esta dirección que yo tengo aquí, ingenieros, ¿qué dirección es? Pues como es el espesor, es la dirección Z, es el fondo. Y eso quiere decir entonces que para el momento de inercia, pues yo voy a encontrar, la base va a ser la arista que vaya en la dirección Z. Y en este caso, esta arista es la de 150 milímetros. Entonces vamos a tener que es 150 milímetros por la base por la altura al cubo. Y en este caso la altura es de 200 milímetros y lo vamos a elevar al cubo. Vamos a tener un momento de inercia de 100 por 10 a la 6. Y estos son milímetros a la cuarta. Ahora bien, ya tenemos el momento de inercia, tenemos el área, vamos a sacar el espesor. ¿Cómo sabemos cuál es el espesor? Es decir, nuestro espesor podría ser este de aquí o el espesor podría ser este que nosotros tenemos de manera vertical. ¿Cómo saber cuál es el espesor que debemos de considerar? Pues bien, el espesor va a ser la arista que va en la dirección del momento que acabamos de obtener. Eso quiere decir que si nuestro momento va en la dirección Z, entonces, pues, el espesor va a venir con un trazo o con un corte en la dirección Z. Por lo tanto, vamos a decir que ese espesor es igual a ¿cuánto? Ese espesor es igual a 150 milímetros. La C es la distancia del eje neutro al punto de análisis, pero esta va a variar dependiendo el punto que estemos analizando. Por ejemplo, podemos apreciar de que si nosotros sacamos la C para el punto A, por cierto, le voy a poner C con subíndice A, pues es la distancia del eje neutro que sabemos que viene en esta dirección, va pasando aquí por el centro. Entonces, la distancia que hay de este eje neutro al punto de análisis, esta pequeña distancia va a ser la C, que yo voy a poner C con subíndice A. Y entonces, C con subíndice ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a 100 milímetros, que es la distancia del centro a A. Y entonces, pues lo vamos a poner como 100 milímetros. Por otro lado, la C con subíndice C, ¿cuánto vale esa distancia? Pues podemos ver que el punto C se encuentra en el centro, es más, se encuentra sobre el eje neutro. ¿Qué quiere decir? Que al encontrarse sobre el eje neutro, esa distancia es igual a 0. Y vamos a sacar la distancia para B. Y esa distancia para B, pues es la distancia del eje neutro al punto de análisis. Y sabemos que B se encuentra en la superficie inferior. Entonces, también va a tener una distancia ¿de cuánto? De 100 milímetros. Ahora vamos a conocer el primer momento de área. Para ello, va a ser necesario primero hacer un corte en la sección. Sin embargo, aquí la pregunta es ¿y cómo vamos a hacer ese corte? ¿De manera vertical o de manera horizontal? Y bien, cuando se enfrenten a una situación como la que tenemos y no sabemos cómo hacer el corte que pase por el punto de análisis que nosotros estemos analizando, válgame la redundancia, lo que vamos a hacer es un corte en la dirección del momento. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes recuerdan, el momento va en la dirección Z, es decir, mi corte tiene que venir en la dirección Z y debe de pasar por los puntos que yo estoy analizando. Para ello, vamos a verlo en la siguiente sección. Aquí nosotros tenemos nuestra sección y sabemos que el primer momento de área lo vamos a representar con una Q y vamos a decir que es A testada por Y testada, donde la A testada quiere decir que es el área que hay por arriba o por abajo de mi corte, es indistinto, y la Y testada va a ser la diferencia de distancias que hay entre el centroide de toda la figura y el centroide del área sombreada. Por ejemplo, vamos a iniciar obteniendo el primer momento de área para el punto A. Y entonces, si yo voy a analizar el punto A y quiero obtener el primer momento de área en esa ubicación, lo primero que debo de hacer es generar un corte. Vamos a generar un corte que pase
Pues obviamente por esos puntos. ¿Y cómo quedaría este corte? De la siguiente manera. Vimos que los cortes van a ser de manera horizontal, ya que nuestro momento va en la dirección Z y esta es la dirección Z. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos nuestro corte, observen, vamos a poner que Q con subíndice A, haciendo referencia de que es el punto ¿a qué va a ser igual? A atestada por Y testada, donde, atención, atestada es el área que existe hacia arriba o hacia abajo del corte. Entonces, nosotros sabemos que hacia arriba del corte no vamos a tener área. Por lo tanto, esa área va a ser igual a 0. ¿Y qué trae como consecuencia este resultado? Que todo este primer momento de área va a ser igual a 0. Y si el primer momento de área es igual a 0, eso quiere decir entonces que el cortante que nosotros tenemos aquí también va a ser igual a 0 para el punto A. Sin embargo, seguramente se están preguntando de ¿y qué pasa si tomamos el área hacia abajo? Pues muy bien, vamos a ver. Nosotros sabemos que el centroide de toda la figura se encuentra justamente aquí. Entonces, si nosotros tomamos el área hacia abajo de nuestro corte, nuestra área va a ser todo esto que está sombreado. Es decir, todo el rectángulo es nuestra área sombreada. Y entonces, pues sí vamos a tener un área para A, si tomamos hacia abajo. ¿Y cuál va a ser esa área? Pues va a ser de 200 milímetros por 150 milímetros. Y nos va a dar un valor. Pero, ¿qué pasa con la Y testada si ese fuera el caso? Pues mucha atención. El área de toda la figura se encuentra aquí. Y esa área sombreada que nosotros acabamos de determinar tiene un centroide. ¿En dónde se encuentra el centroide de toda esa área sombreada? Se encuentra sobre el centroide de toda la figura. Esto quiere decir entonces que la distancia entre centroides, ¿a qué es igual? Es igual a 0. Y entonces, como la Y testada es igual a 0, pues todo el primer momento de área se va a convertir en 0. Igual lo mismo va a pasar con el con el esfuerzo cortante. Así que bien, ya vimos que para el punto A no hay, o más bien, no va a haber primer momento de área. Algo similar va a pasar con el punto B, ya que si ustedes observan, vamos a hacer un corte que pase por ese punto y hacia abajo no va a haber área, pero también hacia arriba, ¿el área cuál va a ser? Pues va a ser toda la sección, provocando que la Y testada sea 0 y que todo el momento cortante, el primer momento de área, sea igual a 0. Entonces, vamos a decir que el primer momento de área para A es igual al primer momento de área para el punto B, y todo esto es igual a 0. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nosotros analizamos el punto C? Si nosotros analizamos el punto C, ingenieros, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Vamos a hacer un corte que pase por el punto que estamos analizando. El centroide de toda la figura aquí permanece, no se mueve. Y ahora, bien, ¿qué tenemos? Pues vamos a tomar el área sombreada, ya sea hacia arriba del corte o ya sea hacia abajo. En esta ocasión, yo lo voy a tomar hacia arriba. Y aquí estoy ilustrando esta área sombreada con letras verdes. Esta área sombreada es un pequeño rectángulo con 100 milímetros de altura por 150 de base. Eso quiere decir que esta área sombreada va a tener un centroide, más o menos por aquí. Y ahora sí, ¿qué podríamos apreciar? Pues que la distancia que hay del centroide del área sombreada al centroide de toda la figura, en la dirección Y, desde luego, es nuestra Y testada. Y observen qué es lo que pasa con el primer momento de área. Vamos a decir que el primer momento de área para el punto C, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual primero al área sombreada. El área sombreada es esto que nosotros tenemos en color verde, que es de 100 milímetros, y lo vamos a multiplicar por la base, que es de 150 milímetros.
Hasta aquí nosotros tenemos el área sombreada. Sin embargo, ahora es necesario multiplicarlo por esta y testada, la cual es la distancia que existe entre centroides. ¿Y cómo va a quedar esa distancia? Pues bien, esa distancia nosotros podemos apreciar que de aquí a aquí la distancia va a ser de 50 milímetros, ya que estamos a la mitad del rectángulo que forma esa área. Entonces, la distancia va a ser de 50 milímetros. Y todo esto, entonces, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a 750.000, vamos a ponerlo como 750.000, y esto van a ser milímetros al cubo. Y listo, ya tenemos el primer momento de área para todas las secciones. Entonces, yo solamente le voy a llamar Q, ingenieros, con el objetivo de saber que estamos trabajando con el momento de área para el punto C. Entonces, vamos a poner su valor. Entonces, el primer momento de área, nosotros quedamos que tenía un valor de 750.000 y esto nos va a quedar como milímetros al cubo. Ya tenemos, veamos, área, espesor, momento de inercia, fuerzas, me faltan las fuerzas. Pues vamos a ver. Esta fuerza con subíndice 14 es esta fuerza que ya tenemos, entonces no es necesario que la obtenga. La fuerza en X es esta fuerza que ya la conocemos, que es de 9.6, y la fuerza en Y es de 4 kilonewtons. ¿Qué me hace falta para poder sustituir en estas ecuaciones que nosotros ya obtuvimos, que son nuestros esfuerzos? Y realmente los únicos valores que nos hacen falta, ingenieros, son los momentos. Así es. Tanto el momento en Y como el momento 1, pues son los que me hacen falta. Vean, momento en Y es el que me genera esta carga que va hacia arriba. Y el momento 14 es este que me genera esta carga de 14 kilonewtons. Entonces, vamos a obtenerlo. Primero, Inges, vamos a comenzar con el momento de hecho no es momento Y, este es momento 4. Vamos a comenzar con momento 4. ¿Por qué le llamamos momento 4? Porque es el momento que me genera esta fuerza en Y de 4 kilonewtons. ¿Qué tendríamos entonces? Pues vamos a tener que ese momento 4 es igual a la fuerza, lo estamos diciendo, es de 4 kilonewtons por la distancia. Chicos, aquí está nuestro corte. Y entonces la distancia perpendicular que hay del corte a la fuerza es la que debemos de considerar. En este caso podemos ver que esa distancia de cuánto es de 1.5. 0.6 más 0.9. Entonces vamos a tener una distancia de 1.5 y esto me queda como metros. Recuerden que para poder obtener ese momento, la fuerza tiene que ser perpendicular a la distancia. De esta manera, nosotros vamos a tener 6 kilonewton por metro como resultado. Vamos a sacar el otro momento, que se llama momento 14. ¿Por qué? Porque nos lo está generando esta figura que tenemos aquí de 14 kilonewtons. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos a tener que son 14, un momento, porque no parece 4, aquí está, 14 kilonewtons, y esto lo vamos a multiplicar por el brazo de palanca. La distancia perpendicular que hay de nuestro corte hasta la fuerza de 14 kilonewtons, pues sabemos que es de 0.6 metros. Listo. Y entonces, ingenieros, con esto, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener que 14 por 0.6 me da un valor de 8.4 y estos son kilonewton por metro. Ahora bien, Inges, fíjense cómo yo ya tengo todas las propiedades geométricas y todas las fuerzas y los momentos involucrados en este problema. Pues es muy simple. Ahora lo que vamos a hacer es definir cada uno de estos esfuerzos, tanto normales como cortantes,
en cada uno de los puntos de análisis. Entonces presten mucha atención. Para el punto A, yo voy a seleccionar este color azul para obtener los valores de esfuerzos para el punto A. Recuerden, ingenieros, que no son los mismos esfuerzos para A, para B o para C. Pueden variar. Veamos, Inges. Vamos a comenzar con este. El esfuerzo normal, que lo genera esta fuerza horizontal, pues la fuerza, ¿cuánto vale? La fuerza horizontal es de 9.6 kilonewton. Pero atención, yo no voy a trabajar en kilonewtons, de hecho no me conviene. Lo que nos conviene siempre es trabajar en newton sobre milímetro cuadrado para que nos dé megapascales, o si no hay de otra, newton sobre metro cuadrado. Pero es muy complicado el trabajar con kilonewton sobre metro cuadrado porque eso no nos da exactamente alguna unidad ya definida. Entonces, vamos a trabajar con newtons. Eso quiere decir que aquí nosotros vamos a tener 9600 y estos son newtons. ¿Y esto entre qué lo vamos a dividir? Entre el área. El área ya vimos que era de 30.000, pues vamos a ponerlo como 30.000 y aquí vamos a tener milímetros al cuadrado. Ahora, vamos con el esfuerzo cortante. Recuerden, estamos analizando el punto A y por eso vamos a tener este color azul. ¿Qué pasa con el esfuerzo cortante, ingenieros? Como ustedes pueden apreciar, el punto A se encuentra en la superficie. Eso quiere decir que el primer momento de área tiene un valor igual a 0. Si tienen dudas de por qué el momento de áreas es igual a 0, los invito a ver la descripción de este video donde se obtienen diferentes momentos de área para una sección rectangular. Entonces, como el primer momento de área se hace 0 en A, eso quiere decir que todo este esfuerzo va a ser igual a 0. Esto nada más ocurre en A, ingenieros. En C, este esfuerzo va a ser máximo. Continuando. Tau 2. Este tau 2 es el que me genera, o este cortante, es el que me genera la fuerza de 14 kilonewtons. ¿Y qué pasa? Pues lo mismo. Como es un esfuerzo cortante transversal, esta Q va a ser igual a 0. Entonces, también se va a hacer 0. Vamos con las flexiones. Como está en la superficie el punto A, podemos apreciar que se encuentra más o menos aquí. Entonces, las flexiones van a ser máximas. Y vamos a ver. MY. Nosotros sabemos que MY, ¿cuánto vale? Es M4. M4 tiene un valor de 6 kilonewton por metro. Mucha atención. Las propiedades geométricas están en milímetros. Entonces, eso quiere decir, ingenieros, que estos kilonewton por metro los vamos a tener que convertir a kilonewton por milímetro. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues muy fácil. Si ustedes observan, si multiplico por 1000 estos 6000 kilonewton por metro, lo que tendría que son, pues son 6000 newton metro. Ya con multiplicar por 1000, este kilonewton se va y lo dejo en newton. Pero yo no puedo trabajar en newton metro porque mis unidades están en milímetros. Entonces, eso quiere decir, ingenieros, que tenemos que multiplicar nuevamente por 1000. ¿Para qué? Para ahora sí tener, pues prácticamente las unidades en newton por milímetro. ¿Y cómo quedaría? Pues si tenemos ya 6000 por 1000, vamos a tener un valor de 6, vamos a ponerlo así, como 6 por 10 a la 6, y esto me queda como newton por milímetro, así como pueden ver. Y después, ¿qué vamos a tener? Pues lo vamos a multiplicar por la C. La C para el punto A es la distancia del eje neutro, que es esta línea punteada que viene por aquí, al punto de análisis. Es la distancia vertical. Eso quiere decir que es prácticamente esta distancia vertical, que como vemos es de 100 milímetros. Vamos a ponerlo como 100 milímetros. Entre el momento de inercia, Inges. Y el momento de inercia, ¿cómo nos quedaría? Pues en la parte de abajo tendría que ser 100
por 10 a la 6, un momento, porque no me gustó cómo quedó esta cifra, 100 por 10 a la 6, y esto me queda como milímetros a la cuarta. Vamos con el último esfuerzo. En este último esfuerzo, ingenieros, ¿qué es lo que tendríamos? Pues vamos a tener el momento 14, que sería algo similar a lo que acabamos de hacer. Ese 8.4 lo vamos a multiplicar por 1 por 10 a la 6. Es decir, 8.4 por 1000 nos va a dar como resultado 8400 newton metro. Pero, como estamos trabajando en milímetros, pues lo volvemos a multiplicar por 1000. ¿Para qué? Para que nos dé un valor de 8.4 por 10 a la 6. Y esto me da en unidades de newton por milímetro. Bello. Ahora, vamos a multiplicarlo por la C. La C sigue siendo exactamente la misma, ya que pues estábamos analizando el mismo punto de análisis. Si cambiara el punto de análisis, entonces la C sí tendría otro valor. Y lo vamos a dividir de igual manera entre el eje, entre el momento de inercia, que es 100 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. Entonces, los valores de estos esfuerzos son los siguientes. 0.32 megapascales para el esfuerzo normal. Los esfuerzos cortantes ya sabíamos que nos daban como resultado 0. Sin embargo, para el sigma 2 que tenemos, pues el esfuerzo es de 6 megapascales y el esfuerzo 3 es igual a 8.4 megapascales. Ahora, como pueden apreciar, todos los esfuerzos cortantes tienen un valor de 0. Sin embargo, es necesario que nosotros determinemos el signo de estos esfuerzos normales, que sí tienen valor, para saber si se están sumando o se están restando, y de este modo poder obtener algo que se llama estado de esfuerzos. Recuerden, el estado de esfuerzo no es otra cosa más que la sumatoria de esfuerzos normales y de esfuerzos cortantes. De hecho, nosotros ya de manera automática sabemos que el estado de esfuerzos para el punto A en el cortante tiene un valor de 0. Ahora vamos a determinarlo para el esfuerzo normal. Pero para ello vamos a requerir, ingenieros, encontrar los signos de cada uno de estos esfuerzos. Y presten mucha atención porque, dependiendo del esfuerzo, así se va a obtener el signo. Por ejemplo, vamos a comenzar con este esfuerzo normal. En este esfuerzo normal, ingenieros, como ustedes pueden apreciar, sabemos que la carga vertical está entrando al plano de análisis. Cuando eso pasa, entonces vamos a decir que el esfuerzo está a compresión. Y de hecho tiene mucho sentido porque observen, al tener una fuerza horizontal presionando hacia la pared el elemento, pues sabemos que se va a encontrar a compresión. Recuerden, cuando hablamos de esfuerzos normales, ingenieros, si está saliendo del plano, está a tensión. Si está entrando al plano, como es este caso, se encuentra a compresión. Vamos a ver cómo obtener ahora el signo en los momentos. Mucha atención. En los momentos, nosotros necesitamos trasladar el momento, cuando somos principiantes, de la siguiente manera. Este momento que yo tengo aquí como M4, presten mucha atención. Yo lo que voy a hacer es ponerlo así, miren. Lo voy a poner aquí. Como pueden ver, yo lo único que hice fue este momento que tengo aquí, que por cierto es el M4. ¿Qué pasa? Pues la realidad de las cosas es que vean cómo yo lo acabo de poner con la misma dirección. Lo único que hice fue ponerlo justamente aquí en la base. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ver qué es lo que está haciendo este momento con el punto que estamos analizando. Aquí podemos ver que el momento está entrando al punto de análisis. Vean cómo la flecha entra al nodo o al punto de análisis. ¿Eso qué quiere decir, ingenieros? Eso quiere decir que cuando la flexión entra al punto de análisis, nosotros vamos a tener como resultado prácticamente una compresión. Entonces, pues vamos a ponerle aquí una compresión. Ahora,
¿Qué pasa si yo analizo el siguiente momento, que es el momento 14? Vean cómo lo voy a trasladar otra vez a la base. Sale de aquí y aquí va a entrar. ¿Qué es lo que está haciendo ahora este momento con respecto al punto que nosotros analizamos? Pues la realidad es que, si ustedes aprecian, está saliendo del punto de análisis en esta ocasión. Eso quiere decir, ingenieros, que aquí vamos a tener un esfuerzo a tensión. Véanlo. Bien, hasta aquí, ingenieros, ya tenemos todos nuestros signos. Pues ahora sí, vamos a llevar a cabo esta sumatoria. Primero, vamos a tener 8.4 positivo y le vamos a restar 6, que es esto que nosotros tenemos aquí. Y a esos 6 le vamos a restar 0.32 para tener como resultado un esfuerzo de 2.08. Y estos son megapascales. Ingenieros, es muy importante que ustedes se aprendan el nombre de esta sumatoria de esfuerzos, que se llama estado de esfuerzos. Gracias a este estado de esfuerzos, Inges, es que nosotros vamos a poder obtener más adelante los esfuerzos principales. Entonces, con este estado de esfuerzos, nosotros estamos sacando, digamos, un esfuerzo resultante de los esfuerzos normales y cortantes que están actuando en el corte. Atención, todo esto que acabamos de hacer fue para el punto A. Todo lo que está en este color azul es para el punto A. Vamos a ver el punto B. ¿Qué pasa con el punto B? Pues mucha atención. Para el punto B vamos a poner en color rojo. En color rojo el procedimiento. ¿Y qué tendríamos? Pues bien, de acuerdo a la teoría de mecánica de materiales, nosotros sabemos que el esfuerzo normal, ¿qué pasa? Que particularmente donde esté el punto de análisis es el mismo. Por eso le llamamos también esfuerzo normal promedio. Eso quiere decir que para el punto B, este esfuerzo va a seguir siendo de 0.32 megapascales, pero en esta ocasión, pues sigue siendo de compresión. No cambia. ¿Qué pasa con los esfuerzos cortantes? Bien, con los esfuerzos cortantes sí va a haber alguna alteración, porque como estamos analizando el punto C, se encuentra en el centro. ¿Eso qué quiere decir? Que el esfuerzo cortante es máximo y vamos a obtenerlo. Este esfuerzo es la fuerza Y, que nosotros sabemos que es de 4 kilonewtons. Pues vamos a ponerla como 4000 newtons. Después lo vamos a multiplicar por el primer momento de área, que es de 750.000, y esto me queda como milímetros al cubo. Después lo vamos a dividir todo esto entre ¿qué? Entre el momento de inercia, que es de 100 por 10 a la 6, y esto nos va a quedar como milímetros a la cuarta. Y para terminar, pues lo vamos a multiplicar por el espesor del elemento, que ya vimos que ese espesor es de 150 milímetros. Algo similar va a pasar con el otro esfuerzo cortante. Es el de 14. Entonces, vamos a poner 14.000 newtons. Recuérdenlo, debemos de trabajar con newtons y no con kilonewtons. Y vamos a tener que son 750.000 milímetros al cubo. Después todo esto lo vamos a dividir entre ¿qué? Lo vamos a dividir entre 100. De hecho, si observan, es exactamente la misma estructura que el esfuerzo de arriba. Los pudimos haber factorizado sin ningún problema, pero bien. Y lo vamos a multiplicar por 150 milímetros. ¿Qué pasa con estos esfuerzos que tenemos de flexión? Pues mucha atención, porque ahora, como yo estoy analizando el punto C, resulta que el punto C se encuentra sobre el eje neutro. Eso quiere decir que a la hora de yo sustituir en estos esfuerzos, esta C sería igual a 0 y por lo tanto todo el esfuerzo es igual a 0. Así es, ingenieros. Entonces, eso quiere decir que para el punto C, aquí vamos a tener un esfuerzo de flexión igual a 0. Vamos a obtener estos esfuerzos que tenemos aquí. ¿Y qué es lo que tendríamos, Inges?
Pues vamos a tener primero los 4000 que van a multiplicar a los 150.000 y eso lo vamos a dividir entre ¿qué? Un momento, son los 4000 por los 150.000, no es cierto, son 750.000 y después eso lo vamos a dividir entre ¿qué? Pues lo vamos a dividir entre 100 elevado a la 6 que va a multiplicar a 150. El resultado es de 0.2 en el primero, 0.2 y estos son megapascales. Podemos apreciar cómo generalmente los esfuerzos cortantes son muy pequeños, Inges, comparados con algunos otros esfuerzos como por ejemplo los esfuerzos de flexión. En la parte de abajo hacemos la misma operación, nada más que ahora con 14.000 y el resultado es de 0.7 megapascales. Bello, ingenieros. ¿Cómo nos quedaría este estado de esfuerzos? Pues muy bien. Hasta aquí nosotros ya tenemos todos los esfuerzos que están actuando en el punto C. Sin embargo, para obtener el estado de esfuerzo, es necesario sumar y restar los esfuerzos normales. Es necesario también obtener los signos de estos esfuerzos con el objetivo de ver si se suman o se restan. El signo del esfuerzo normal se mantiene igual, se mantiene negativo. ¿Por qué? Porque, recuerden, el esfuerzo normal es exactamente el mismo para toda la sección. Incluso el signo no va a cambiar. Sigue siendo negativo, decimos que este esfuerzo está a compresión. Por otro lado, es necesario que nosotros obtengamos el signo de los esfuerzos cortantes. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo obtener el signo de un esfuerzo cortante? Muy bien. Para hacer esto, primero necesitamos nosotros definir una convención. Así es. Yo voy a decir que los esfuerzos cortantes que vengan en esta dirección, que es en sentido horario, van a ser positivos. Y veamos, ¿a qué nos referimos con este giro en el esfuerzo cortante? Nosotros tenemos aquí esta fuerza cortante que es Fy, que la genera esta carga vertical. Entonces, ¿cómo giraría esta fuerza alrededor de mi corte? Como va hacia abajo, pues lo más lógico es creer que la fuerza va a venir en esta dirección. Obsérvenlo y va a venir sentido contrario a mi convención. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este esfuerzo, de acuerdo a mi convención, va a ser negativo. Después, tenemos esta carga que también es cortante, que nosotros le llamamos F14. ¿Y cómo viene? Como viene hacia arriba, va a girar en esta dirección alrededor de mi corte. Eso quiere decir que vean cómo pues viene en sentido horario y eso quiere decir que va a ser positivo. Si ustedes se preguntan de qué pasaría si yo dijera que esta convención fuera al revés, no pasa absolutamente nada, Inges. Bueno, lo que pasaría es que este sería positivo y este sería negativo, pero la magnitud, al final de cuentas, sería exactamente la misma. Ahora, por otro lado, deben de tomar en cuenta o deben de ser conscientes que para obtener nosotros estos signos, lo que estamos haciendo es considerar las reacciones. Estas reacciones son las que me van a dar un signo positivo o un signo negativo en todos los esfuerzos. Si observan, en ningún esfuerzo nosotros consideramos las cargas, siempre fueron las reacciones. Así que bien, hasta aquí nosotros ya tenemos todos los signos y todos los esfuerzos que están actuando en el punto C. Entonces, vamos a ver, vamos a comenzar con la sumatoria de esfuerzos cortantes. ¿Cuáles son? Pues tenemos este esfuerzo cortante de punto 7 y tenemos este otro esfuerzo que es negativo de punto 2. Entonces, punto 7 menos punto 2 nos va a dar como resultado 0.5. Si ustedes observan, solamente tenemos estos dos esfuerzos cortantes. Entonces, lo vamos a poner como 0.5 y estos son megapascales.
Por otro lado, es necesario hacer la sumatoria de esfuerzos normales. Para el punto C, las flexiones tienen un valor de 0, como ya lo pueden apreciar. Sin embargo, ingenieros, tenemos solamente un esfuerzo normal, que por cierto es negativo. Eso quiere decir que sería menos 0.32 más 0 más 0. Al final vamos a tener menos 0.32 y estos van a ser megapascales. Así que bien, hasta aquí ya nosotros tenemos el estado de esfuerzos para el punto C, punto de análisis C, que queda a la mitad de la sección. Observen cómo todo está en color rojo, todo lo que hicimos para C. Para concluir con este resultado o con este problema, ahora vamos a poner los resultados para el punto B. ¿Y qué pasa? Muy bien, en el punto B, ingenieros, pues el esfuerzo normal sigue siendo exactamente el mismo, porque nosotros ya sabemos que este esfuerzo es un esfuerzo promedio que tiene el mismo valor en toda la sección. Ahora, ¿qué pasa con el esfuerzo cortante? El esfuerzo cortante, como está en la parte inferior, tiene un valor de 0. Lo mismo para el otro esfuerzo cortante que conocemos como tau 2, tiene un valor de 0. ¿Qué pasa con los esfuerzos de flexión? Pues que sí van a tener un valor. De hecho, nosotros podemos apreciar que la sección es simétrica, es decir, la distancia del eje neutro al punto de análisis sigue siendo los 100 milímetros, el momento de inercia sigue siendo exactamente también el mismo, porque no cambió la sección, y como las cargas tampoco cambiaron, pues los momentos siguen siendo los mismos. Eso quiere decir que aquí vamos a tener 6 megapascales en este esfuerzo y vamos a tener 8.4 megapascales en este otro esfuerzo. La pregunta del millón es: ¿y qué cambia entre el punto A y el punto B? La magnitud de los esfuerzos es exactamente la misma, pero hay algo que cambia: el estado de esfuerzos. ¿Y ese cambio a qué se debe? Se debe a los cambios de signo que va a haber en los esfuerzos. Por ejemplo, este esfuerzo que tenemos como esfuerzo normal sigue siendo negativo, ingenieros, por las razones que ya hemos mencionado anteriormente. Sin embargo, vamos a ver qué pasa con este momento en Y. Este momento en Y, ingenieros, como pueden ver, me lo está generando esta carga. Gira en este sentido, entonces este momento en Y es este que tenemos aquí. ¿Y qué va a pasar? Vean, mi punto de análisis C, no, de hecho es B, aquí se encuentra. Yo voy a transportar esta reacción justamente a la base de mi corte. ¿Y cómo quedaría? Quedaría así. Vean cómo la flecha está saliendo del punto de análisis B y está entrando al punto de análisis A. Pero en esta ocasión, como la flecha está saliendo del punto que estamos analizando, vamos a decir que entonces este esfuerzo se encuentra a tensión. ¿Y qué pasa con el otro esfuerzo? Pues este esfuerzo, aquí está, la reacción, la voy a transmitir o la voy a expresar justamente en la base. Aquí ustedes pueden apreciar cómo la estoy poniendo aquí en la base. ¿Y qué podemos apreciar? Que está saliendo este momento del punto A y está entrando al punto B. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que ese esfuerzo se va a encontrar a compresión. Bello. Hasta aquí ustedes pueden apreciar cómo ya tenemos todos los esfuerzos. Ahora solo resta obtener el estado de esfuerzos. Primero, vamos a obtener el esfuerzo cortante y su sumatoria, ¿cuánto es? Es de 0. No tenemos ningún esfuerzo cortante. Hasta aquí, el punto A y el punto B tienen el mismo estado de esfuerzos. Pero atención, porque ha llegado el momento de obtener la sumatoria de los esfuerzos normales. ¿Y qué tenemos? Que los signos se invirtieron en las flexiones. Y que como no son o no tienen el mismo valor, entonces, ingenieros, pues va a cambiar el estado de esfuerzos. Veamos. Tenemos primero menos 0.32, que es el esfuerzo normal. A eso le vamos a sumar 6 megapascales
y le vamos a restar menos 8.4. Al final, ingenieros, el resultado que nosotros vamos a obtener es el siguiente. De hecho, un momento, es menos 0.32 más 6 menos 8.4. Este 6 me faltó ponerlo como positivo y listo. Menos 0.32 más 6 menos 8.4. Y esto me da como resultado un esfuerzo de menos 2.72. Estos son megapascales. Y listo, ingenieros. Como pueden apreciar, esto que nosotros estamos escribiendo en color verde tiene que ver con los esfuerzos que nosotros sacamos para el punto C. Entonces, recapitulando. Para el punto A, este es nuestro estado de esfuerzos. Para el punto B, este es nuestro estado de esfuerzos. Y para el punto C, todo lo que está en color verde. Y este sería nuestro estado de esfuerzos. Entonces, ingenieros, con esto damos por concluido todo lo que el problema nos pedía, que son los esfuerzos normales y los esfuerzos cortantes en cada uno de los 3 puntos indicados. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.